En el recorrido de nuestras lecciones hemos intentado iniciarnos en el aprendizaje del pensar. El camino es largo, solo nos atrevemos a dar algunos pasos que con un poco de suerte conducen al somontano del pensamiento. Pero a la vez conducen a parajes que hemos de recorrer para llegar al lugar donde ya no hay otra posibilidad que la del salto. Solo él nos lleva al lugar del pensamiento. Por eso, ya al principio del camino, aprendemos algunos ejercicios previos de salto, sin que lo notemos inmediatamente, ni sea necesario que lo notemos. A diferencia de un progreso constante, en el que sin darnos cuenta pasamos de una cosa a otra y todo queda aproximadamente como estaba, el salto nos lleva súbitamente a aquel lugar donde todo es diferente, de modo que allí nos sentimos extraños. Lo empinado, lo escarpado, es lo que de pronto sube o baja con gran desnivel. Eso marca el borde del abismo. Aunque en ese salto no nos caigamos, nos sobresalta el término del aterrizaje. Y así es bueno que ya al principio de nuestro camino se anuncie lo que sobresalta. Ahora bien, sería penoso que lo extraño procediera solamente de que ustedes no escuchasen todavía con suficiente atención. En tal caso, habría de pasarles desapercibida precisamente aquella extrañeza que radica en la cosa misma. El asunto del pensamiento no es sino desconcertante en todo momento. Y es tanto más desconcertante cuanto más nos mantenemos de cara a él sin ningún género de prejuicios. Para eso se requiere la disposición a escuchar, que nos permite pasar por encima del vallado del opinar usual y llegar al campo libre. Con la intención de apoyar esta disposición, intercalaremos ahora algunas observaciones, que a la vez tendrán validez para todas las lecciones venideras. En la universidad es particularmente grande el peligro de entender mal lo que se refiere al pensamiento, en especial cuando se habla en forma explícita de las ciencias. Pues ¿en qué otro lugar se nos pide que nos rompamos la cabeza tanto como en los centros de investigación y docencia relacionados con el trabajo científico? Todos concedemos sin reservas que el arte y la ciencia son completamente diferentes, aunque los oradores los mencionen juntos en los discursos festivos. En cambio, cuando se establece una distinción y separación entre el pensar y la ciencia, eso se considera de inmediato como una degradación de la ciencia. E incluso se teme que el pensamiento inicie las hostilidades contra la ciencia y perturbe la seriedad y el agrado del trabajo científico. Esos temores no son fundados, mas en el caso de que lo fueran, carecería de tacto y gusto quien se alzara contra la ciencia en el recinto destinado a formarse en las ciencias. Por razones de tacto, habría de evitarse aquí toda polémica. Y hemos de añadir otro motivo. En todo tipo de polémica se pierde de antemano la actitud del pensamiento. La función de un contradictor no es la del pensamiento, pues un pensador piensa solamente cuando persigue lo que habla a favor de una cosa. Todo hablar a la defensiva solo tiene aquí el sentido de proteger la cosa. En la medida en que en nuestro camino hemos de hablar de las ciencias, no nos pronunciamos contra ellas, sino a favor de ellas, a saber, en pro de la claridad acerca de su esencia. Y en ello está contenida ya la persuasión de que las ciencias son en sí algo esencialmente positivo. No obstante, su esencia no es tal como tiende a representar la mentalidad de nuestras universidades. En todo caso, parece como si cundiera el pánico todavía cuando se toma en serio el hecho excitante de que las ciencias actuales pertenecen al ámbito de la esencia de la técnica moderna y solamente a ese ámbito. Digo, adviértase bien, que pertenecen al ámbito de la esencia de la técnica, no simplemente a la técnica. La esencia de la técnica moderna está envuelta todavía en una niebla, pero esa niebla no se ha engendrado por la acción de investigadores y sabios particulares dentro de las ciencias. No ha sido hecha por los hombres. Más bien, sube de la región de aquello que más requiere pensarse, y que todavía no pensamos. Hemos de notar que el plural usado se extiende a todos, incluso al que les habla, a él en primer lugar.
Por eso, estamos en vías de aprender a pensar. Recorremos aquí juntos un camino y no nos andamos con discursos exhortativos. Aprender significa poner el hacer y omitir en correspondencia con lo que en cada caso se nos da en lo esencial. Según el tipo de esto esencial, según el ámbito del que procede su donación, es diferente la manera de correspondencia y con ello la forma de aprender. Un aprendiz de carpintero, por ejemplo, o sea, uno que aprende a construir armarios y cosas semejantes, en el aprendizaje no solo se ejercita en la habilidad de usar instrumentos, y tampoco se limita a familiarizarse con las formas usuales de las cosas que ha de construir. Si es un auténtico carpintero, busca ponerse en correspondencia, sobre todo con los diversos tipos de madera y las formas que allí duermen, con la madera tal como descuella, mostrando la oculta plenitud de su esencia en el habitar del hombre. Y en esta relación con la madera incluso soporta toda la obra del artesano. Sin dicha relación con la madera, no pasa de realizar una actividad vacía. En tal caso, su ocupación está determinada enteramente por el negocio. Toda obra de un artesano, toda acción humana corre siempre ese peligro. Y tampoco se exceptúa el poetizar, lo mismo que no se exceptúa el pensar. Ahora bien, el hecho de que un aprendiz de carpintero llegue o no a corresponder a la madera y así obtenga cosas hechas de ese material, sin duda depende de que haya alguien dotado de la habilidad de enseñárselo. En efecto, enseñar es todavía más difícil que aprender. Sabemos muy bien esto, pero pocas veces lo pensamos. ¿Por qué enseñar es más difícil que aprender? No porque los docentes hayan de estar en posesión del máximo posible de conocimientos y tenerlos siempre a disposición. Enseñar es más difícil que aprender, porque implica un hacer aprender. Es más, el auténtico maestro lo único que enseña es el arte de aprender. Por eso, con frecuencia, la aportación del docente despierta la impresión de que propiamente no se aprende nada con él, en cuanto de pronto hemos pasado a entender por aprender la transmisión de conocimientos útiles. En lo único que el maestro aventaja al aprendiz es en que tiene que aprender todavía más que éste, pues tiene que hacérselas con la capacidad de hacer aprender. El maestro ha de tener la capacidad de estar más dispuesto a aprender que los aprendices mismos. El maestro está mucho menos seguro de su asunto que los aprendices lo están del suyo. De ahí que la relación entre maestro y aprendices, si esta es genuina, nunca se ponga en juego la autoridad del mucho saber, ni la influencia autoritaria del encargado de enseñar. Por ello, llegar a ser maestro es una cosa muy elevada y, desde luego, es muy distinto de llegar a ser un profesor famoso. Seguramente se debe a lo elevado de ese asunto el hecho de que hoy, cuando todo se mide hacia abajo y desde abajo, por ejemplo, a partir del negocio, nadie más quiere llegar a ser maestro. Posiblemente esta aversión se relaciona con aquello que, siendo lo que más requiere pensarse, es también lo que da que pensar. Hemos de tener muy a la vista la relación genuina entre maestro y aprendices, por si en el curso de nuestras lecciones llegara a despertarse un aprender. Intentamos aquí aprender a pensar. Quizás pensar puede compararse simplemente con algo así como construir un armario. En todo caso, ha de situarse en el ámbito de la mano de obra. En efecto, tiene una relación peculiar con la mano. Según la representación usual, la mano pertenece al organismo de nuestro cuerpo. Pero hemos de advertir que la esencia de la mano no podrá definirse jamás como un órgano de prensión corporal, o explicarse desde esa dimensión. También los monos, por ejemplo, tienen órganos de prensión y sin embargo carecen de manos. La mano se distingue infinitamente, es decir, está separada por el abismo de una esencia diferente. De todos los órganos de prensión, dar zarpazos, arañar, apresar. Solo un ser que habla, es decir, piensa, puede tener manos,
y en su manejo producir mano de obra. La mano de obra es mucho más rica de lo que habitualmente nos parece. La mano no solo agarra y apresa, no solo presiona y empuja. Más allá de esto, la mano entrega y recibe, y no se reduce a hacerlo con cosas, sino que se da a sí misma a otros y se recibe de otros. La mano sostiene, la mano lleva, la mano diseña, y diseña seguramente porque el hombre es un signo. Las manos se juntan cuando el hombre se sume en un gesto de candor. Todo eso es la mano, y por ello es la única mano de obra. En la obra descansa todo lo que acostumbramos a llamar mano de obra, y la obra es el punto en el que dejamos estar las cosas. Los gestos de la mano pasan por doquier a través del lenguaje, y pasan a su través en la forma más genuina cuando el hombre habla precisamente callando. El hombre solo piensa en tanto habla, no a la inversa, contra lo que todavía supone la metafísica. Cualquier movimiento de la mano en cada una de sus obras se conduce a sí mismo a través del elemento del pensar, hace gestos en medio de este elemento. Toda obra de la mano descansa en el pensar. De ahí que el pensar mismo sea la más sencilla y por ello a la vez más difícil mano de obra del hombre cuando en ciertas ocasiones quisiera realizarse de propio. Hemos de aprender a pensar, pues la capacidad de pensar, es más, la dotación para el pensamiento, todavía no garantiza que tengamos el poder de pensar. Este poder exige que primeramente estemos ansiosos de lo que se otorga al pensamiento, y esto es lo que de suyo da que pensar. Lo que confiere dicho don, a saber, lo que propiamente ha de pensarse, es lo que nosotros calificamos como lo más merecedor de pensarse. A la pregunta de qué es eso que más requiere pensarse, respondemos con la afirmación: lo que más requiere pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que nosotros todavía no pensamos. Y eso nunca se debe solamente, ni se debe nunca en primer lugar al hecho de que nosotros, los hombres, no nos dirijamos suficientemente a lo que propiamente da que pensar, sino al hecho de que eso que más requiere pensarse se aparta de nosotros, e incluso se ha apartado desde tiempos inmemoriales. Lo que se sustrae en esa manera conserva y desarrolla una peculiar e incomprensible cercanía. Si estamos referidos a lo que se sustrae, en consecuencia nos hallamos en la corriente hacia lo que se sustrae, hacia la enigmática y por tanto mutable cercanía de su exigencia. Cuando un hombre se halla de propio en esta corriente, entonces piensa, por alejado que esté de lo que se sustrae, por más que el sustraerse esté velado como siempre. Sócrates, durante todo el tiempo de su vida, hasta en su misma muerte, no hizo sino ponerse en el tiro de esta corriente de aire y mantenerse en ella. Por eso es el pensador más puro de Occidente. Y esa es también la razón de que no escribiera nada, pues quien empieza a escribir desde el pensamiento ha de parecerse inevitablemente a los hombres que se esconden en el sotavento, para ponerse a cobijo de un viento demasiado fuerte. Y sigue siendo el secreto de una historia todavía oculta el hecho de que todos los pensadores de Occidente, después de Sócrates, sin menoscabo de su grandeza, tuvieron que ser fugitivos de este tiempo. El pensador pasó a los libros, y estos han decidido el destino de la ciencia occidental, que a través de la doctrina de la Edad Media se convirtió en la ciencia de la época moderna. De esa manera, todas las ciencias brotaron de la filosofía, de una forma doble. Las ciencias proceden de la filosofía en cuanto tuvieron que abandonarla. Las ciencias que así saltaron de la filosofía ya no pueden como tales dar de nuevo el salto a su origen. Ahora están entregadas a un ámbito esencial en el que sólo pueden descubrirlas el pensamiento, supuesto que él mismo sea capaz de llevar a cabo su tarea. Cuando el hombre está en la corriente hacia lo que se sustrae, dirige una señal indicadora hacia ello.
somos un signo en la corriente hacia allí, pero allí indicamos algo que todavía no ha sido traducido al lenguaje de nuestro hablar. Eso está por interpretar. Nosotros somos un signo por interpretar. Hölderlin dice en el esbozo del himno que lleva el título de Mnemosyne, memoria, somos un signo por interpretar. No damos muestras de dolor, habiendo perdido la lengua en la lejanía. Escuchamos así, en el camino hacia el pensamiento, algunas palabras poéticas, mas la cuestión de por qué, con qué derecho, en qué suelo y con qué límites nuestro intento de pensar entra en un diálogo a dos con el poetizar, e incluso con la poesía de este poeta, se nos presenta como una pregunta ineludible, que trataremos cuando nosotros mismos ya estemos encaminados en el pensar. ¿Cómo vamos a pensar la relación, tantas veces mencionada entre pensamiento y poesía, mientras no sepamos qué significa pensar? Mientras por tanto tampoco podamos pensar lo que significa poetizar. Seguramente los hombres de nuestro tiempo no tenemos ni noción de cómo los griegos pensando experimentaban su elevada poesía, de cómo pensando experimentaban las obras de su arte, o mejor dicho, no las experimentaban, sino que las hacían estar allí, en la presencia de su irradiación. Esto mismo podría esclarecer ya que no aducimos las palabras de Hölderlin como una cita del ámbito poético, para refrescar con ello y embellecer el camino polvoriento del pensamiento. Eso sería una deshonra de la palabra poética. Su decir descansa en su propia verdad, que se llama belleza. La belleza es una dádiva de la esencia de la verdad, teniendo en cuenta que verdad significa la desocultación de lo que se oculta. Bello no es lo que place, sino lo que cae bajo aquella dádiva de la verdad, que acontece cuando lo eterno, carente de aparición y por eso invisible, llega al reflejo de la máxima aparición. Queremos dejar la palabra poética en su verdad, en la belleza, pero esto no excluye, sino que incluye nuestro esfuerzo de pensar la palabra poética. Si llevamos explícitamente las palabras de Hölderlin al ámbito del pensamiento, hemos de guardarnos de equiparar lo dicho poéticamente por Hölderlin con lo que hemos puesto ante nuestros ojos como lo más merecedor de pensarse. Lo dicho con pena poética y lo dicho en tono pensante nunca son lo mismo, pero a veces son lo mismo, a saber, cuando se abre pura y decisivamente el abismo entre poetizar y pensar. Esto puede suceder cuando el poetizar es elevado y el pensar profundo. También de esto sabía mucho Hölderlin. Entresacamos algo de las estrofas tituladas Sócrates y Alcibíades. ¿Por qué tú, sagrado Sócrates, a este joven rindes incesantes honores? ¿No conoces cosa mayor? ¿Por qué tus ojos lo miran con amor, como si a dioses mirarán? La segunda estrofa da la respuesta. Quien lo más profundo ha pensado, ama lo más vivo. Alta juventud entiende quien al mundo ha mirado, y con frecuencia los sabios al final se inclinan a lo bello. Nos interesa el verso, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivo. Pero en este verso, con demasiada facilidad, nos pasan desapercibidas las palabras propiamente significativas y por tanto fundamentales, a saber, los verbos. Oímos el verbo si acentuamos de otra manera el verso, desacostumbrado para los oídos habituales. Quien ha pensado lo más profundo, ama a lo más vivo. La gran cercanía de los dos verbos, pensado y ama, constituye el centro de este verso. El querer descansa en el pensamiento. Es un racionalismo admirable el que funda el amor en el pensamiento. Parece como si tuviéramos ahí un pensamiento fatal, que está en vías de volverse sentimental, pero lo cierto es que no se halla ninguna huella de esto en el verso citado. Apreciamos lo que él dice cuando somos capaces de pensar. De ahí que preguntemos, ¿qué significa pensar?
Lo que, por ejemplo, significa nadar nunca lo aprendemos mediante un tratado sobre natación. Solo el salto al torrente nos dice lo que significa nadar. La pregunta, ¿qué significa pensar?, nunca puede responderse mediante una determinación conceptual del pensamiento, mediante una definición del mismo, de modo que a partir de ahí pudiéramos extender diligentemente su contenido. A continuación, no pensaremos sobre el pensamiento. Quedaremos fuera de esta reflexión, de una reflexión que convierte el pensamiento en su objeto. Grandes pensadores, primeramente Kant, luego Hegel, se dieron cuenta de la esterilidad de semejante reflexión. Por eso, se vieron obligados a llevar sus reflexiones más allá de esa reflexión. Si fueron muy lejos, hasta donde llegaron ellos, es una cuestión que nos dará mucho que pensar en el lugar adecuado de nuestro camino. En Occidente, el pensar sobre el pensamiento se ha desarrollado como lógica. Ella ha recogido conocimientos especiales sobre un tipo especial de pensamiento. Por primera vez en tiempos muy recientes, estos conocimientos de la lógica se hacen fértiles científicamente, lo cual acontece en una ciencia especial que se llama logística. Esta es la más especial de todas las ciencias. En muchos lugares, especialmente en los países anglosajones, la logística es tenida ya por única forma posible de filosofía rigurosa, porque sus resultados y su procedimiento proporcionan una utilidad segura para la construcción del mundo técnico. Por eso hoy en América y en otras partes de la logística, como la auténtica filosofía del futuro, comienza a asumir el dominio sobre el espíritu. Por el hecho de que la logística se une en forma apropiada con la psicología y el psicoanálisis modernos, así como la sociología, el trust de la filosofía venidera será perfecto. Y lo cierto es que ese cerco de ninguna manera ha de considerarse como una simple creación del hombre. Más bien, las disciplinas mencionadas están bajo el destino de un poder que va más lejos, de un poder cuyas designaciones más acertadas siguen siendo seguramente las palabras griegas poesía y técnica, supuesto que para nosotros, los pensantes, denominen aquello que da que pensar.